Este evento está siendo transmitido por las redes sociales de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas, TCS y Relato. Bienvenidos nuevamente a los que se están conectando a este tercer día de aprendizaje. Para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos ni el martes ni el día de ayer en la conferencia y la entrevista, pueden consultar en nuestras redes sociales las grabaciones que van a estar ahí disponibles para que las consulten en cualquier momento. La organización de este circuito de conferencias se da gracias a la alianza entre la multinacional TCS, Tata Consultancy Services, y Relato. TCS, para los que se conectan hasta el día de hoy, es una multinacional de servicios de tecnologías de información, consultoría y organización de soluciones de negocios, así como infraestructura, ingeniería y servicios de control de calidad. Relato, por su parte, es la primera plataforma en Hispanoamérica de crónicas y periodismo narrativo on demand, la cual reúne a los mejores narradores en crónica, podcast, video y fotografía con contenido premium digital. Agradecemos el apoyo también de la Sociedad de Administradores Javerianos, quienes nos están apoyando en este evento. Para seguir compartiendo este conocimiento y la experiencia del sector real empresarial, el día de hoy tendremos un webinar que girará en torno al verdadero sentido en la transformación digital. Para ello contamos con la presencia de Sonia Esperanza Camacho, Digital Transformation Lead de TCS Colombia. Sonia es ingeniera de sistemas con máster en innovación organizacional y gerencia de proyectos de la Universidad Mondragón de España y especialización en transformación digital, egresada de George Washington University. Con más de 13 años de experiencia en tecnología, ha liderado proyectos en transformación e implementación de procesos en servicios tecnológicos, auditoría tecnológica, desarrollo de software e infraestructura para compañías gubernamentales y privadas. Desde hace 5 años lidera equipos y proyectos de innovación organizacional y transformación digital, consultoría de innovación y transformación digital organizacional con proyectos como programa FITIC de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá en el 2019. Con este proyecto apoyó en la formación de más de 15 startups y fue tallerista en herramientas de innovación y creatividad. Damos entonces la bienvenida a Sonia y si tienen preguntas a lo largo de la conferencia, las pueden formular a través del chat o con mensaje directo a Oscar Méndez del equipo. Los invitamos a estar muy atentos a esta conferencia. Sonia, bienvenida. Hola Estefanía, a todos muchísimas gracias, gracias por venir, gracias por permitirnos compartir con ustedes este espacio de conocimiento, a la universidad y el Relato por este espacio, sin duda alguna es muy enriquecedor para todos. Darle la bienvenida a todos y gracias por esa bienvenida y ese recorrido que a veces en el camino se pierde porque la transformación digital cambia día a día. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el verdadero sentido de la transformación digital. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿qué es el verdadero sentido de la transformación digital? En muchas organizaciones y hoy en día se habla bastante de queremos transformar, de hay que innovar, de que hay que empezar a realizar muchas actividades para estar en ese día a día y estar competitivo respecto a todo este entorno tan cambiante que está surgiendo y que cada día es más, dirían los expertos en muchas temáticas económicas, bastante convulsivo respecto a lo que se viene desarrollando años atrás. La transformación digital es un concepto que está en nuestro vocabulario día a día, ¿no? Abarca tantas esferas que se torna complicado realizar una definición exacta o precisa de qué es transformación digital. En ese sentido, muchos CEOs o muchos gerentes de las organizaciones se pierden. Entonces, hoy vamos a hablar de ese sentido de la transformación digital, de hablarlo un poquito de manera más sencilla, un poco menos densa, de empezar a interiorizar de qué va la transformación digital, cuáles son esos pilares, identificar esos de cabeza
Nosotros como alumnos, y digo nosotros porque yo soy una alumna constante, nos estamos preguntando, ok, ¿yo cómo puedo apoyar el proceso de transformación de una organización en cada uno de nuestros roles o en ese enfoque que queremos ir desarrollando día a día? De eso se trata, de empezar a entender el verdadero sentido de la transformación digital. A continuación vemos aquí una imagen muy diciente de nuestra realidad y pasa aún teniendo en cuenta lo que vivimos en la actualidad, que son muchos cambios en todos los sentidos, pero hay algo desde el foco organizacional y es si los CEOs están alineados junto con los empleados en términos de transformación digital. Tenemos esta caricatura donde el CEO pregunta a su equipo de trabajo si realmente el equipo de trabajo entiende o está alineada con ese top de temas de transformación digital organizacional. Muchos de ellos contestan que sin duda es claro para ellos. Luego, en la parte de abajo podemos visualizar que la famosa pregunta del CEO hacia su equipo, cuéntenme qué es transformación digital. Es aquí donde se empieza a dilatar un poco lo que es el concepto de transformación digital, ¿sí? La imagen inferior, voy a hacer aquí algo, la imagen inferior es muy diciente de esa realidad que vivimos a diario, que viven las organizaciones. En mi caso particular lo sigo viendo aún a pesar de toda esa necesidad de transformación que tenemos, como algunos líderes creen que saben o entienden el concepto de transformación digital. De hecho, tal y como lo recoge una investigación de Joe Goy, que es una firma internacional de investigación de mercados, de análisis de datos, está basada en Internet, es del Reino Unido, pero pues está operando en Europa, Norteamérica, Medio Oriente y Asia. Descubrió que el 50% de más o menos 1.200 empresas encuestadas y personas, un poco más de 3.000, 4.000, ese 54% de empleados de grandes compañías tienen una idea equivocada sobre la transformación digital. De ese 54%, digamos que se divide en dos elementos o dos caminos. El 20% no comprende qué es la transformación digital. El 34% malinterpreta lo que es el significado de la transformación digital. Con este panorama nos da cuenta un poco de esa confusión que tenemos respecto a lo que es y lo que no es. Por eso vamos a hablar hoy del verdadero sentido de la transformación. Es por ello que en ese sentido hay que hacerse una pregunta y es, ¿cómo interpretamos entonces la transformación digital? Y es que muchas empresas es inevitable pensar que hay que ir alineados hacia el aro de la revolución tecnológica. Es importante que en el seno de las compañías tomen conciencia e inviertan esfuerzos en innovar e explorar todos esos límites que se presentan, ¿sí? De hecho, uno de los principales obstáculos en la transición digital de las pymes es la falta de capital humano, es decir, la escasez de personal con habilidades técnicas digitales y poca familiarización por parte del empleado. Y esto lo vemos ahorita comúnmente. En este pequeño caricatura, visualizamos uno de los mayores errores que cometen las organizaciones y no porque, digamos, esté mal, sino porque venimos de una metodología atrás que no nos ha permitido avanzar en esta línea, ¿sí? Déjenme explicarles. Muchas organizaciones cuando empiezan a querer trabajar temas de transformación digital, usualmente tienen claro que necesitan un rol que piense de manera innovadora, que piense tecnológicamente, que piense de manera transformacional o transversal hacia la organización, que recopile todos estos gaps y que realmente haga un proceso transformador, ¿sí? Es decir, que haga un giro de 180 grados y que les permita a las organizaciones tener una mirada mucho más enfocada hacia las propuestas de valor. Usualmente
Toman a aquel persona, aquel empleado que por años se ha caracterizado por acompañar procesos de mejora, o simplemente porque hay una serie de criterios donde definen que ese empleado, ese empleado de confianza, por decirlo así, es la persona adecuada para hacer un proceso de transformación. Eso es un camino, ¿no? El otro camino es contratar empresas consultoras o expertos que ya tienen pues el bagaje suficiente para hacer procesos de transformación. Cuando las organizaciones no invierten en innovación, en transformación o en estos procesos de manera responsable, nos encontramos con escenarios que, como el que acabamos de presentar, tomamos al empleado de confianza, le decimos, ok, quiero que trabajes de manera transversal, quiero que empieces a desarrollar un proceso de transformación. Esta persona, al no tener estos conocimientos, que era lo que hablábamos del 54%, de ese 54% malinterpreta 20% y 20% no saben el significado, 34% lo malinterpretan. Pues aquí tenemos un caso con esta caricatura, y es que en este ejemplo particularmente tenemos a este empleado de confianza, donde se le encarga la tarea de hacer un proceso de transformación digital. Entonces, él empieza a confundir una serie de, digamos, de tecnologías con transformación. Aquí estamos hablando de lo que es crear presentaciones, de subir a la nube, de que habilitar los servicios digamos, de conectividad, hablándole en unas palabras técnicas, habilitar el firewall, habilitar los puertos, habilitar ciertos accesos, ¿cierto? Ya estamos transformando, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo claro de que definitivamente ese no es el camino para hacer procesos de transformación digital. Llegamos a uno de los puntos claves a la hora en que esta persona, este encargado responsable por la transformación digital interior, empieza a alinear o empieza a tener esas conversaciones con los responsables de las compañías. Entonces, en esta última imagen, caricatura, entonces, bueno, ¿cuál es como esa idea de transformación digital? Entonces, la transformación digital se empieza a convertir en que nuestras compañías tienen que estar en redes sociales, tienen que estar todo el tiempo posteando, creando contenido, y ya somos, somos súper innovadores y hemos transformado. Claramente en la última imagen, la pregunta del CEO es, ¿yo qué hago con todos estos canales? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Y pasa comúnmente, y lo he visto mucho y lo sigo viendo, es que no lo sé, empezamos por ahí y veremos qué pasa después, ¿no? Entonces, es importante tener claridad de que hay que tener un rumbo, una ruta de trabajo, entender realmente nuestra organización en qué nivel de madurez está, si está en un nivel de madurez. Y eso es algo que vamos a ir desarrollando en este espacio, ¿no? Parte un poco de las estadísticas que nos entregan el Just Digital Agency es que el 86%, ahorita en términos de pandemia o en estos momentos de pandemia que vivimos, el 86% a nivel global de las empresas están iniciando un proceso de transformación digital. Pero el problema, o bueno, digamos que suena bastante bien, ¿no? El problema radica en que de ese 86% de empresas que se están transformando, que están iniciando un proceso de transformación, el 84% fracasa. Y parte de ese fracaso tiene que ver mucho con esa falta de conocimiento. Estamos hablando que de ese 84%, el 80% de ese fracaso es porque no hay un conocimiento, no hay una ruta de acción, no hay un entendimiento de qué es lo que busca la organización, ¿vale? Entonces, en esa línea, el día de hoy, esta era como parte de la introducción. El día de hoy vamos a desarrollar 4 temáticas importantes. Espero pues hagan todas las preguntas que consideren para esta charla. Y vamos a hablar de esos mitos de la transformación digital. Vamos a hablar de la transformación digital, porque es importante entender
qué es verdad, qué no es verdad, cómo se ha transformado, cómo la vemos ahora, porque no es la misma transformación que vimos hace un año, o año y medio, o hace incluso 6 meses, y cómo esto realmente, a partir de unos pilares de transformación, yo tomo y digo, ok, quiero hacer procesos de transformación digital, pero hay que entender las bases, hay que entender cuáles son los pilares para empezar a abordarlo. Eso es como la temática de hoy que vamos a ir desarrollando poco a poco. Siéntanse libres de invitar a más compañeros, a más personas a esta charla, que los visualicen esta charla en Facebook y en las redes sociales. Entonces empecemos un poco con lo que tiene que ver con los mitos. Los mitos de la transformación digital cada vez se hacen más mitos. ¿Y por qué? Porque ya estamos empezando a entender cómo funciona este proceso de transformación digital. Usualmente, cuando hablamos de transformación digital, las personas dicen que el impacto de la transformación que estamos abordando va a ser al interior de la organización. Es decir, nunca se tiene en cuenta, o más bien este concepto o esta definición está enmarcada a que no visualizamos todavía al cliente, lo cual es una definición o un concepto errado respecto a lo que es transformarse, porque esto tiene que ver mucho con, con esas organizaciones o empresas nacidas no digitalmente, y ya lo vamos a ir abordando a medida que avancemos. Que la transformación digital me va a permitir mantenerme. Eso es un mito importante, y es que ya no vale mantenerse. Eso era un concepto de los años 80 hacia atrás. Desde que yo como empresa me mantenga, estoy perfecto. Ya no vale tener que mantenerse en una industria, mantener a los clientes de manera tradicional. Si bien es cierto, no te permite caer en bancarrota o desaparecer, tampoco te permite mantenerte. Y eso es uno de los mitos que hay que empezar a ir aterrizando. La transformación digital no es opcional. A este punto, hoy, ahora, ya no es opcional. Es una necesidad, es algo que las organizaciones de empresas digitales, que ya vamos a ir a abordar ese término, lo tienen en su ADN. ¿Okay? Eso es algo que tenemos que tener claro nosotros como futuros CEOs, CPOs, emprendedores, etcétera. No es opcional, tiene que ser parte de nuestro ADN. Ahora, otro de los aspectos claves como mito es que la transformación digital es poner tecnología y ya estoy transformado digitalmente. Ya voy a estar en redes sociales y ya soy digitalmente. Voy a poner algunos servicios en la nube y ya soy digital. No, aquí el proceso de tecnología como tal es una herramienta que apalanca todo un proceso de transformación digital, pero la tecnología no es la transformación digital. ¿Ok? Cuando empezamos a hablar de transformación digital, confundimos el concepto de digitalización. No es tener unos documentos físicamente hablando y llevarlos a digitalizar. Con eso no estamos haciendo un proceso de transformación digital. De hecho, parte de los agencias de abogados, al inicio se pensaba, o ellos tenían ese concepto de que, ok, voy a pasar todos mis contratos, llevarlos digitalmente y ya está. ¿No? Ya existen unos procesos más inteligentes en los temas jurídicos, por poner un ejemplo, donde la misma inteligencia artificial, el machine learning, sistemas cognitivos, hacen una definición y una caracterización de el tipo de proceso legal que se está desarrollando, ya toma decisiones a partir de analítica. Entonces, nuevamente, la definición de transformación digital no es poner tecnología físicamente hablando, ni hacer digitalización. Tampoco, y uno de los mitos grandes que existe es, ok, ¿cómo defino la transformación digital? Yo no entiendo, yo no sé, y yo creo que por aquí puede ser, ¿sí? La transformación digital no es difícil de definir en el concepto de, para hacer énfasis en este punto, la transformación de la Universidad Javeriana no es la misma que la del MIT. Son diferentes conceptos de transformación digital, pero no quiere decir que sea difícil de interpretarla o de definirla. Cada organización define su proceso de transformación digital. Lo que se vuelve difícil es que buscamos
marcos de trabajo para empezar a hacer definiciones muy concretas y seguir el camino. Ya estamos hablando, y ayer hablábamos de temas de hiperpersonalización, hablábamos de una serie de conceptos que nos permiten ahora empezar a decir, ok, ¿cuál es mi necesidad? Seguramente mi necesidad es totalmente diferente a mi competencia, que ofrecen los mismos servicios, que trabajan en la misma industria y seguramente los mismos objetivos, pero la transformación va a ser totalmente diferente. Ahora, un aspecto clave dentro de ese proceso de transformación y que siempre ha sido un diferencial con respecto a las definiciones de empresas no digitales es que los CEOs son los responsables de la transformación digital. Aquí hay un mito respecto a esto, porque básicamente la transformación digital, así como la innovación, es de la organización completa, no es del CEO. Es como lo que pasa con las fintech. Las fintech son empresas, startups que se dedican a desarrollar tecnología, servicios tecnológicos o soluciones tecnológicas para los bancos. Los bancos no desarrollan tecnología, su core de negocio es el sector financiero, el sector bancario, las fintech, soluciones al sector bancario. Si los bancos se dedicaran a desarrollar tecnología, perderían foco. Eso mismo pasa con los CEOs. En el caso de los bancos, ellos ponen la ruta, los fintech dan las soluciones y ponen la ruta, y es aquí donde los bancos tienen que adaptarse rápidamente a esos cambios. Pasa lo mismo con el CEO. El CEO es el que pone la ruta, el equipo de trabajo, la empresa, todos los que hacen parte de una organización son quienes tienen que seguir esos objetivos, esa línea, todos estos cambios. Si bien es cierto, el CEO lo dirige de alguna manera, no es el que lidera todos estos procesos de transformación. No podemos decirle a un CEO que se encargue de servicios de la nube o servicios de desarrollo, aplicaciones, automatizaciones. No, pues por su poco es totalmente negocio. Y eso es un ejemplo de, digamos, homologando un poco el ejemplo bancos, CEOs, la responsabilidad. Hay que tenerla muy clara. La transformación digital usualmente se dice que no tiene ningún valor. Lo tiene totalmente, en todo el sentido de la palabra. Cultural, técnico, tecnológico, crecimiento, el ROI, etc. Y también se cree que la transformación digital es rápida, ¿no? Un proceso de transformación completo es como cuando queremos bajar de peso. El proceso de transformación toma su tiempo y hay una serie de características para bajar de peso y llegar al peso que uno desea como objetivo, toma una serie de tiempo. Eso mismo pasa en la transformación digital. Ahora vámonos al siguiente punto, y es entender el origen de la transformación digital. ¿Sí? Ya hablamos un poco de los mitos, ya sabemos que definitivamente me impide pensar como una persona que está buscando el cambio en una organización. Ahora vamos hacia el origen. Para entender el origen de la transformación digital hay que irse al principio. ¿Cuál principio? Las revoluciones industriales. Empecemos con la primera, que fue un proceso de transformación económica y social hacia el año de 1760, donde aquí ya hablábamos de la máquina de vapor, ¿sí? Donde todos estos servicios digamos que se desarrolló en el Reino Unido por esta época, digamos que facilitó a economías basadas en la agricultura, llevarlas a un tema mucho más industrializado, ¿sí? Ya aquí hablamos de la capacidad de producción, de la llegada de motor de combustión interna, la energía eléctrica, la máquina a vapor, etc. Es decir, ya hay un hito importante donde facilita todo ese trabajo manual llevarlo a una máquina, ¿sí? Por hablarlo de alguna manera. Nos vamos a la segunda revolución industrial hacia 1870, donde se introducen nuevas fuentes de energía, donde se habla de como el gas, como el petróleo, como ya empezar a hacer esos prototipos de avión, automóvil, crear y desarrollar producción en masa. Aquí hay un cambio bien interesante, porque realmente
como estamos pasando de un proceso de revolución industrial, de pasar de la agricultura a la industrial, empezamos a generar nuevas innovaciones respecto a los productos y servicios que se ofrecen para comercializar. En una tercera revolución industrial hacia los 90, viene el Internet, viene la informática, las automatizaciones, vienen compañías tecnológicas y de software que hacen su aparición. Y aquí vamos a denotar mucho lo que se viene en el proceso de transformación digital y lo que hoy día tenemos y todavía nos falta desarrollar, porque es el Internet que da un hito importante a la hora de todo lo que tenemos hoy en día. Muchos de ustedes muy seguramente no conocieron esos computadores, bueno, yo tampoco los conocí, esos computadores grandes que me cuentan que ocupaban una sala, y realmente no era cualquiera quien tenía un computador de esto. De hecho, entiendo que eran solo los bancos que tenían la capacidad para tener sistemas, estos computadores, perdón, para almacenar su información, y eran código, no era visual como lo tenemos, sino en DOS, donde hacían con todas sus consultas, ¿no? Entonces, ojo a esta tercera revolución industrial, porque es aquí donde, como les mencioné, es el hito para lo que hoy conocemos como la revolución industrial 4.0 del 2010 para acá, donde empezamos a hablar de ciberseguridad, de data, de Internet de las cosas, de tecnologías digitales, biológicas, servicios en la nube, otros temas de automatización, analítica, etc. ¿Sí? Esto lo que permitió es generar un cambio cultural y de mentalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es aquí, hacia la tercera revolución industrial, que nacen las empresas conocidas como empresas con una ADN digital, empresas digitales o llamadas comúnmente como las startups. Se empiezan a desarrollar metodologías como Lean, se empiezan a desarrollar un concepto de transformación en la mentalidad en cómo trabajan las organizaciones digitales y no digitales. Aquí quiero hacer énfasis en algo muy particular, y es que las empresas nacidas no digitalmente desarrollaban producto en masa. Ellos tenían a sus empleados 6, 7 de la mañana, trabajaban todo el día, salían a las 5 de la tarde, 7, lo que sea, y ofrecían su producto y así lo consumían, ¿cierto? Hoy día hablamos de esa revolución 4.0, las startups que crean soluciones hiperpersonalizadas, que es un concepto que vimos el día de ayer. Nuevamente, los invito a que lo visualicen. Aquí es donde nosotros, o las organizaciones y las empresas, empiezan a pensar más en las personas. Ya el cliente exige qué es lo que quiere, ¿cierto? Antes el proveedor daba y uno como consumidor aceptaba lo que ofrecían, ya, sin más. Hoy día tú vas a una tienda móvil y dices, yo quiero ABCD, ¿la tienes? No, me voy a otro lado y ya está. Cambias, digamos que el consumo cambia dinámicamente, ¿sí? Entonces, aquí es donde vienen que las startups y emprendimientos desarrollan y transforman todo ese proceso de industrialización y de producción en masa, ¿sí? Hiperpersonalización, chicos. Entonces, en esta línea, ya no basta con crear sistemas o aplicaciones móviles o desarrollos tecnológicos móviles y crear ecosistemas y ser parte de todo este, digamos que crecimiento en ese pedacito de la torta. Ya las empresas no digitales decían, esto es lo que vendo y me va bien. No había campo para otros porque pues no estaban haciendo nada diferenciador. Aquí hablamos de innovación para la tercera revolución industrial, y obviamente la cuarta. Entonces ya empezamos a hablar de esas startups, de algo que es muy conocido muy seguramente por ustedes, y son los modelos de negocio. Hasta no hace mucho, y siguen habiendo empresas, y digo no hace mucho, hablando desde el término de pandemia, muchas organizaciones se iban 2, 3, 4, 5 días a desarrollar su planeación estratégica. Duraban todo el año con su planeación estratégica, pero al final se daban cuenta que la planeación estratégica solo cumplieron un 15, 20, 30%,
¿sí? Ya con estos nuevos modelos de negocio, una organización es mucho más abierta a unir el equipo, a sus empleados, a verlos como parte de su equipo, a ver al cliente con otros ojos. Empieza a que necesita enfocarse en diferentes ejes. El modelo o la estrategia anterior era más financiera y eso era lo que vendían y ya está. Para la revolución 4.0 hablamos de empresas exponenciales. ¿Qué quiere decir esto? Empresas que crecen al año siguiente un 10 o un 100%. Las empresas anterior o no digitales o con un pensamiento ambiguo respecto a sus modelos de negocio crecen el 1 o el 2%. Organizaciones como Facebook, Google, Gmail, Amazon, de ahí es donde nace, y de Silicon Valley nace todo lo que es el concepto de empresas exponenciales, de que ellos tienen que crecer 10 o 100 veces más al año anterior. Entonces desarrollan una estrategia enfocada a eso. Y los modelos de negocios actuales ya no van solo desde la visión financiera, sino en diferentes aspectos. Entonces tenemos aquí toda la parte de una visión tecnológica, de ecosistema, de empezar a crecer más en esa torta de participación en el mercado y definitivamente de traer un revenue mucho más acelerado. Pero ojo, en esta misma revolución 3 y 4, en el medio, existe algo o empiezan a hacer algo con este proceso de transformación de las startups, porque están acelerando mucho más este proceso rápido de consumo, de producto, de servicio, algo que es conocido como los entornos VUCA. ¿Por qué entornos VUCA? ¿O cómo se traducen esos entornos VUCA? Básicamente, lo que traduce es que son entornos que son volátiles, que no tienen una constancia, que son inciertos desde el punto de vista de cómo yo proyecto, cómo yo me puedo focalizar mis objetivos si está generando un alto grado de incertidumbre. Es complejo al yo no tener, ¿cierto? Tener esa certeza de que lo que yo invierto o lo que yo voy a producir se me va a vender, o tal vez lo saco el día de hoy, mi proyecto, mi servicio, pero dentro de 2 meses no me lo van a comprar porque simplemente el mercado y el entorno ya cambió. ¿Sí? También se vuelve en un concepto constantemente ambiguo, ¿sí? Lo que les mencionaba, COVID nos permitió de alguna manera ver reflejado VUCA en este momento. Es volátil, tenemos problemas sociales en este momento, lo cual genera incertidumbre a la hora de inversión, a la hora incluso de unas elecciones próximas respecto a cómo vamos a desarrollar empleo, porque tenemos algunos temas económicos que resolver, algunos temas sociales y otros tantos que no voy a mencionar. Esto genera incertidumbre y se vuelve complejo. Entonces aquí las startups juegan un papel muy importante con sus modelos de negocio. Yo siempre traigo a colación Rappi, porque Rappi empezó con una aplicación muy enfocada en la entrega de servicios puerta a puerta, de domicilios puerta a puerta, y ha crecido exponencialmente, pasado de ser un emprendimiento a una startup, a una unicornio, y sigue creciendo su magnitud de negocio. ¿Y cómo pasa esto, chicos? Básicamente porque los nuevos modelos de negocio llevan y te obligan de alguna manera a hacer chequeo constante de esos modelos de negocio. Tú ves una oportunidad ahí, pero puedes empezar a segmentar todos los servicios que puedes dar. Hoy Rappi es uno de los bancos, o se está formando como banco en Chile, y en Colombia pues está en asociación con Davivienda, que creo que ya tienen como el permiso de banco digital. Nuevamente, empezó con algo totalmente diferente a lo que hoy conocemos como banca digital y cómo ha crecido. Eso es lo que pasa con estos startups que se acomodan rápidamente a estos entornos VUCA. Un poco de los números respecto a pandemia, ¿sí? Un poco de las proyecciones y cómo lo vemos ahora y cómo nosotros tenemos que adaptarnos. Hacia el 2019, es decir, en la crisis, previo a lo del COVID, había unos comportamientos de consumo, ¿sí? Usualmente las personas en promedio tenían dentro de sus temas financieros, de sus presupuestos, que el 8%
iba hacia a un ahorro. Voy a tomar los números más altos. Hacían inversión en el 22% de sus ingresos, 17% en alimentación, 12% en retail, viajes un 9% de sus ahorros nuevamente, suministros y comunicaciones o todo lo que tiene que ver con tecnología, 9%, restaurantes el 8%, ocio, bueno, aquí hablan como del 1% y automoción o conducción del 4%. Esto es precrisis. Esto es un informe hecho por Deloitte el año pasado, hacia mayo del año pasado, entendiendo un poquito cómo era el comportamiento de lo que hablamos ahorita, el comportamiento VUCA, y cómo podíamos hacer proyecciones. Entonces, durante el aislamiento, claramente todo nuestro comportamiento ha cambiado, ¿sí? Ya empezamos a guardar nuestro dinerito debajo del colchón o amarrarlo más, como dirían popularmente. Entonces, todos estos números cambiaron porque hay un alto grado de incertidumbre, de volatilidad, y es incierto qué es lo que nos espera para, no sé, junio del 2020, cuando abre. Estamos cansados del encierro, esto se vuelve crítico, se viene una cantidad de información alrededor, pero hay que entender cómo esos comportamientos ha generado un cambio desde la visión comercial, por decirlo así, de crecimiento económico. Entonces, claramente aquí doblamos de nuestro poder adquisitivo el doble de lo que hacíamos en el 2019, 16%, 2019 era el 8%. Y fíjense cómo todas estas proyecciones o todo este consumo se reduce básicamente a ahorrar y comer. El resto se acabó, y claramente por el aislamiento, por toda esta misma incertidumbre. Luego, parte de la proyección hacia hoy, hacia lo que vivimos, y tiene sentido, ¿no? De nuestra realidad, y creería que los porcentajes están un poquito bajos, pero tienen sentido. Es que se entendía para el año pasado que nosotros a hoy ya estaríamos vacunados, tendríamos una normalidad en todo el sentido de la palabra, y claramente el ahorro, si bien es cierto, disminuyó con respecto a la crisis o ese aislamiento, aumentó con respecto a lo que era antes, ¿sí? 2%, es decir, 10% de todos nuestros ingresos se van a ahorro. Restaurantes empieza a subir, empieza como a reactivarse, al igual que la venta de viajes y hoteles. Si bien es cierto, todavía le falta un crecimiento muy alto a turismo, agricultura. Esto todavía es una proyección a 2021 que pues todavía no ha terminado, y creo que aquí en Colombia particularmente ha venido teniendo crecimiento. Retail, ya la gente ya no compra ropa para la oficina, las personas compran ropa para estar en casa, porque también el modelo de trabajo está cambiando. Ya no vas a tener que ir todo el tiempo a la oficina porque tienes que cuidarte, pero igual vas a tener que invertir en ropa. Y la alimentación sigue, se normaliza con respecto a cómo estábamos hacia el 2019. Ya hay una serie de gustos que nos podemos dar. Me refiero a que para el aislamiento conservabas, eras conservador con tus ahorros, ahora ya empiezas como a relajarte. Eso es un parte de lo que nos proyectamos, y que es importante a la hora de empezar a entender esos procesos de transformación. Nuevamente, aquí un poco lo que nos proyecta de crecimiento hacia 2020, 2021 y 2022. No me voy a ir hacia mucho detalle, básicamente el decrecimiento y cómo nos recuperamos como países y a nivel mundial de toda esa pérdida económica. Estuvimos encerrados mucho tiempo, y hay industrias que hasta hace muy poco se están reabriendo después de un año, año y medio. Entonces esto genera una pérdida importante a la hora de evaluación económica. Y hay que recuperarlo porque los países se están endeudando por vacunas, endeudando por crisis económica, más pobreza, etc. Entonces, claramente para el siguiente año vamos a tener una recuperación un poco más, digamos, más paulatina. Aquí subimos un pico alto porque hay muchas emociones y transformaciones, empresas, hay mucho impulso, pero vamos a tener un tema de ser un poco más conservadores para el siguiente año, particularmente para la zona que nos corresponde, que es Latinoamérica. Nuestro índice
digamos, de crecimiento negativo fue bastante alto respecto a todos los demás, ¿sí? Latinoamérica, ya lo vamos a ver por qué. Y no crecemos al ritmo que las otras regiones o las otras zonas geográficas importantes, pero sí vamos a tener un crecimiento. Vamos a decrecer en el 2022 y eso tiene que ver mucho con estos procesos de transformación, de conocimiento, de cómo hacemos un proceso organizado de transformación, temas de migración, temas de pobreza, ¿sí? Que es lo que vemos en la actualidad. Esto no nos vamos a recuperar tan fácil y pues se vienen otros temas adicionales como proyecciones. Entonces, ese impacto, teniendo aquí, trayendo a colación una noticia de BBC, donde hacia marzo de este año nos cuenta como esas consecuencias, como ese impacto. Y es algo que vivimos ahora y que vamos a visualizar el próximo año, también teniendo en cuenta las gráficas anteriores. Y es que alrededor de 3 millones de empresas de la región cerrarán y el número de pobres aumentará a 29 millones de personas a nivel Latinoamérica y Caribe. Eso no está lejos de lo que vivimos ahora en la realidad. Esto pasa básicamente porque nuestros procesos tecnológicos a nivel regional, temas de internet, temas de conectividad, temas de conocimiento, de capacidades, nos falta desarrollar bastante. De otro lado, tenemos que la pandemia ha generado una caída del PIB, del Producto Interno Bruto, del 8.1, superadísimo por todas las regiones, ¿sí? Por todo, de todos los continentes. Esto es gravísimo y esto tiene que ver mucho con todo lo que nos dejamos de hacer y todos esos diseños de estrategias a nivel regional y país que no atendimos a tiempo y que no cumplimos, ¿sí? Eso es una consecuencia de eso. Para el 2020, el cierre de las actividades económicas no esenciales se tradujo en destrucción de empleo. Esto lo vemos ahora mismo en noticias, en números, en estadísticas. Teletrabajo ha sido un elemento diferencial y muy importante. Se habla mucho. Las empresas, las organizaciones ya están cambiando su mentalidad de trabajo, pero no todos son malas noticias. Hablamos que hacia un informe de portafolio del año pasado nos dicen que 6 de cada 10 empresas se están transformando digitalmente. Y esto no es por gusto, esto es, como decíamos, no es opcional, es una necesidad de empezar a desarrollar. Y hemos crecido un 300%. ¿Esto qué quiere decir? Que en términos comerciales o de e-commerce, mejor, lo cual pues da dos ejes importantes. Uno, muy positivo porque estamos creciendo. Y dos, es parte de lo que no hicimos. Nos quedan 12 minutos, creo que en 5 minutos y arrancamos preguntas. Quiero traer a colación un informe sobre el impacto de la transformación digital hecho por ELAC, que es una estrategia intergubernamental que concibe las tecnologías de la información como instrumentos para el desarrollo económico y la inclusión social en Latinoamérica y fue abordado este año por la Comisión Europea, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y nos da cuenta de esas proyecciones para nosotros en un proceso de transformación digital. Entonces, les mencionaba, parte de la consecuencia de estos números que nos va a afectar y nos afecta es que digamos que todos esos proyectos de conectividad a nivel país, a nivel región, tienen que acelerarse. Y de alguna manera, si no se aceleran, vamos a seguir yéndonos hacia atrás y otra pandemia ya no la aguantaríamos muy seguramente. Entonces, nos dice que el 60% de la población Latinoamérica ya es usuario de Internet. Faltan sitios rurales mucho más apartados y sin duda alguna esto data de 2010 al 2019. Entonces todavía muy seguramente estos números han crecido, pero todavía nos falta tener la facilidad de interconectividad. Estamos hablando en este punto particular de la revolución 3, la revolución industrial, la tercera revolución industrial, donde se supone que ya teníamos internet y pues llevamos algunos años sin poder
estar tan conectados como quisiéramos. El crecimiento de esa economía digital, cuando hablo de economía digital hago referencia a que como muchas empresas en tiempos de pandemia se tuvieron que subir a sus proyectos empresariales digitales, pues a nivel región creció el 360% en tiempos de pandemia y en Colombia y México un 800%. Es decir, cambiar la mentalidad, nos forzamos a cambiar la mentalidad de que se requiere transformarse. Antes era como, listo, tengo mi transformación y la vamos haciendo poco a poco, a mediano plazo, y ahorita nos estrellamos con el señor COVID y pues digamos que ha sido una de las falencias importantes. Las brechas digitales, sin duda alguna, sigue siendo el capital humano, una brecha importante para Latinoamérica. Seguimos trayendo de Asia continental, de Europa, expertise, pero nos falta mucho desarrollar la capacidad. Aquí tenemos una gráfica de esa brecha digital de hombres y mujeres. Y no desde una visión solamente de más mujeres o porque las mujeres no, sino más de ese acompañamiento y más que acompañamiento de ese desarrollo de capital humano tanto de hombres como mujeres. Y nada, estamos todavía, estos números todavía no nos favorecen. En Colombia se vienen desarrollando programas asociados a desarrollar capital humano digital. Esto es una falencia importante para toda Latinoamérica, no es solo en Colombia y hay que seguir trabajando en ello. Y como puesta final de estas estadísticas de CEPAL, las tecnologías emergentes para desarrollar esa tecnología sostenible, ¿sí? Tomando como referencia a Brasil, dado que pues esto es más un informe de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, donde Colombia también está, y pues aquí habla un poco de los desarrollos de esas industrias 4.0. Brasil es el que nos representa en términos de tecnología, igual que México, y esto da cara de todo lo que aún nos falta hacer con respecto a otras regiones. ¿Sí? Aquí estamos hablando de Brasil respecto a Big Data, impresiones 3D, industrias o automatizaciones y servicios de robots. Entonces todavía nos falta bastante para llegar al menos a un país como España referente, y que pues España, si bien es cierto, viene trabajando muchísimo en estos temas, también está un poquito quedado respecto a la Unión Europea. De otro lado, pilares de la transformación, chicos. Ya para ir cerrando esos números, importante para tener en cuenta en un proceso de transformación digital. Hablemos desde la visión de empresas digitales. Las empresas digitales nos han enseñado en estos procesos de transformación que el poder de los datos es un elemento clave a la hora de hacer procesos de transformación, de toma de decisiones. Tecnologías como herramienta. La cultura y la mentalidad es importante a la hora de hacer un proceso de transformación. Si no tenemos una cultura, una mentalidad de transformación, de innovación, no vamos a poder, digamos que todos nuestros planes estratégicos de transformación no van a poderse desarrollar si no desarrollamos este pilar. La innovación como palanca de productividad. Tenemos que acelerar esos procesos de innovación que nos permitan generar más valor. Ser parte de un ecosistema que nos apalanquen todos estos proyectos, ecosistemas como startups, ecosistemas de acompañamiento y desarrollo. Hay hubs de innovación y ecosistemas que aceleran esos mismos procesos de innovación de industriales. ¿Sí? Aquí hay bastantes. Todos nuestros procesos de transformación centrados en cliente, ya lo vamos a ver, aquí hablamos de hiperpersonalización, estructura organizacional y el ritmo de hacer negocios. Tenemos que hacer muchos negocios, los nuevos modelos de negocios nos lleva a eso. Eso es lo que les mencionaba de Rappi, todas las startups están haciendo muchos negocios. Cuando hablamos de centradas en el cliente, resulta y pasa que hacia el Industries 4.0, y sigue pasando, tenemos y se han desarrollado nuevas segmentaciones prolíferas de los últimos tiempos. ¿Cuáles son? Ya somos más deportistas, ya hay deportistas más aficionados. Hacen yoga, hacen bicicross, hacen N cosas, y esto lo que genera es una demanda de productos y servicios. En todos estos casos que vamos a ver, tenemos más personas preocupadas por el cambio climático.
entonces no consumen carne o son veganas o vegetarianas. Entonces se crea una nueva segmentación respecto a estos nuevos hábitos de consumo y estas nuevas necesidades. Pasa lo mismo con foodies, ya pues el confinamiento nos lleva a que somos los cocineros y los pasteleros, porque es parte de la capacidad humana, ¿cierto? Empezar a desarrollar nuevos hábitos y adaptarse rápidamente. Pasa lo mismo con los techis, las personas que les apasiona los videojuegos y toda esta comunidad invierten mucho dinero. Los mascoteros, personas que invierten, y conozco una persona que es como el top de personas que han trabajado estos temas, perdón, que son apasionadas por los animales, hasta 2, 3 millones mensuales en sus mascotas. Los dinkies son personas, y esto es un nuevo concepto, dinkies, personas solteras, parejas solteras que no tienen hijos, que tienen buenos ingresos económicos y que están dispuestas a pagar por viajes, por darse gustos, etc. Y finalmente los hipster, que son nuevas modas que se atraen de los 80s o de otras épocas, y hay un nuevo vestuario, unos nuevos comportamientos. Aquí es donde se crean esos nuevos hábitos y servicios. Entonces, ya para cerrar en este último slide, ¿cómo entendemos la transformación digital para adoptarla? Fácil. Todo un proceso de transformación digital está centrado en el cliente, lo que hablamos ayer, hiperpersonalización. Todo esto se apalanca con tecnología, metodologías y una estrategia. Entonces, a nivel de estrategia tenemos modelos de negocio, innovación, hacer testeo constante de nuestros productos y servicios. Desde la visión metodológica, la cultura es el pilar. Ya no estamos hablando de procesos de transformación más complejos, sino mucho más ágiles, ¿sí? Que eso fue lo que vimos esta semana, al inicio de esta semana, y esa estrategia ágil, ¿cómo la abordamos? ¿Cómo soy más rápido? Porque me puedo quedar esperando a desarrollar un producto y servicio. Gestión del cambio constantemente. Eso es algo que hay que revisarlo como parte de toda nuestra gestión. Nuevamente, innovación como metodología. Lean, Canvas y todas estas metodologías que nos aportan. Sin duda alguna, la tecnología que visualizamos en Business 4. En Industrias 3.0, Industrias 4.0 y lo que para TCS es Business 4.0, un conglomerado de tecnologías, servicios, estrategias que nos facilitan a nosotros en un proceso de transformación. ¿Por qué fracasan la transformación digital? Más estrategia, menos ejecución. Recuerden, agilidad. Ser mucho más ágiles, más precisos, entender en qué va el entorno. No hay un balance respecto a en combinar, en pensar, relacionarse, ¿sí? Es decir, ¿cómo generamos ese balance y por dónde empiezo? Hay que empezar por poco e ir desarrollando todo un proceso de transformación. La cultura empresarial. Hay un dicho muy conocido y es que la cultura empresarial se come la estrategia en el desayuno. Si eso es arrancando, es la conclusión, ¿no? Entonces, el tema de colaboración, trabajo en equipo, células de trabajo, semilleros de innovación, temas de formación, etcétera. Y finalmente, para iniciar ese cambio es importante tener un propósito, unos roles, unos habilitadores. Hay que tener conciencia de cómo es ese nuestro proceso de transformación. Si hay preguntas, habilito el espacio de preguntas. Bueno, sí, aquí hay un par de preguntas, Sonia. Claro que sí. La primera, no sé si me están viendo, es que estoy teniendo problemas de conexión y No, no, no pues te de hecho no te vemos. estoy viendo a ti. Yo no sé, yo no te veo. Ok, dame un Para aquí segundo. un momento la presentación. A ver. Bueno, aquí hay una pregunta que dice, ¿mi estrategia de transformación digital debe estar alineada con los objetivos comerciales? Totalmente. Hay un concepto en innovación que dice básicamente, si tú quieres hacer innovación y no la vendes, no hagas nada, en pocas palabras. Tiene que ser 100% comercial, alineada desde una visión comercial. Recuerden que queremos transformar un negocio y un negocio
vive de la parte comercial, de todos esos temas financieros. ¿Me escuchas, Stephanie? Hola, hola. Hola, creo que Stephanie se Creo que nos fue. Stephanie tuvo problemas con, pero ya tengo aquí las demás preguntas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo fomentar las competencias digitales en los empleados y directivos y demás miembros de mi organización? Bueno, básicamente hablábamos en ese último punto de la cultura. Hay un tema de formación. Las organizaciones han cambiado y hay que crear unos planes de capacitación asociados a esas estrategias que estamos direccionando. Eso es un elemento importante para que las personas, les hablaba mucho de cómo las organizaciones nacidas digitalmente involucran mucho a sus equipos de trabajo. Ya no es el CEO arriba y oficinas encerrados. No, ya las empresas digitales nos han enseñado que necesitamos conectar con todo nuestro equipo de trabajo. Entonces, sin duda es temas de capacitación, temas de involucrar para que conozcan esos objetivos de transformación y de cambio. Diría que por ahí es el mejor inicio para hacer un proceso de transformación en conjunto. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿qué retos considera los más importantes, al menos en un país como Colombia que por temas de pandemia se ha digitalizado y o virtualizado de forma obligada y no por cultura propia de cambio? Eso tiene una consecuencia, digamos que bastante importante y muchas veces no tan positiva. ¿Y por qué lo digo? Si bien es cierto, nos tuvimos que adaptar a una situación muy particular, nosotros no contamos con un tema cultural, lo cual nos puede llevar a un status quo, que es básicamente que vamos a quedarnos estáticos y vamos a esperar la siguiente ola de cambio. Y es positivo porque de alguna u otra manera los empresarios empiezan a entender que tienen que mirar hacia el futuro. Eso es digamos que con un impacto un poco dividido entre lo bueno y lo malo, pero desde la perspectiva Colombia yo creo que tiene muchísimas posibilidades. Hay que reorientar un poco las organizaciones a que entiendan que tiene que ser más cultural y más de iniciativa, más no de un impulso forzado por un entorno buca, justamente. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿las políticas públicas favorecen o frenan las transformaciones digitales de las organizaciones? Bueno, ahorita Colombia, de hecho es el tercer país a nivel Latinoamérica después de Brasil y México que viene desarrollando proyectos de emprendimiento, de startups y desarrollando una buena capacidad, pero nos falta gente, nos falta cultura, políticas como tal, creo que las hay, pero nos falta desarrollar muchísimo más, porque no hemos creado un ecosistema, no, todavía nos falta escuchar a esa línea empresarial, a esa parte académica, crear esos espacios asociados a emprendimiento y sobre todo, y lo más importante, inversión, porque dentro de la innovación y la transformación se requiere explorar y como mencioné, tanto la innovación como la transformación toma su tiempo, pero necesitamos acelerar y para eso se requiere inversión. En esta línea te podría responder que estamos empezando, podemos hacer muchas cosas más, pero necesitamos mucho más políticas favorables a esto y para ello se requiere inversión en esta línea. Perfecto, Sonia. Muchas gracias. No tenemos más preguntas por el momento. Agradecemos profundamente tus aportes en en este webinar que tuviste el día de hoy, tanto a Relato como Tata por los aportes. De nuevo, muy buenas noches para todos. Para el programa de pregrado de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, es un privilegio contar con aliados tan importantes como TCS y Relatos. Este ciclo de conferencias nos ha permitido obtener una visión más cercana al sector real empresarial,
Academia y empresa juntas son sinónimo de excelencia laboral, de emprendimiento y de progreso. A nombre de toda la comunidad educativa de nuestro programa de administración de empresas, agradecemos a nuestros aliados TCS y Relato, seguros de que seguiremos trabajando juntos para desarrollar más propuestas en aras del conocimiento. Muchas gracias por su atención y una feliz noche. A todos, muchísimas gracias. Les dejamos un par de preguntas en el chat para que nos ayuden a responder. Gracias a la Javeriana, a todos ustedes por este espacio. Y nada, esperamos volver a encontrarnos. Mil gracias a todos y buena noche.